Hay personas que no quieren entenderte, quieren derrotarte. Y esa diferencia puede destruir tu paz si no aprendes a verla a tiempo. Escúchame bien. Discutir con alguien que necesita tener siempre la razón es como intentar apagar fuego con gasolina emocional. Porque no está defendiendo una idea, está defendiendo su ego. Y el ego, cuando se siente amenazado, no escucha, no reflexiona, no conecta, ataca. Pero aquí viene lo más peligroso. Muchas veces no te das cuenta de que la discusión ya dejó de ser sobre verdad. Ahora es una lucha silenciosa por control, validación y poder emocional. Y mientras más intentas explicar tu punto, más energía pierdes intentando convencer a alguien que ya decidió no comprender. Hay personas que usan las palabras para comunicarse y otras que las usan para dominar. Personas que no conversan para crecer, sino para ganar. Y cuando caes en esa dinámica, terminas agotado, frustrado y cuestionando incluso tu propia paz interior. Porque el problema no es solo quien cree que siempre tiene la razón. El verdadero problema es lo que eso despierta dentro de ti. Tu necesidad de defenderte, tu impulso de demostrar, tu miedo a ser malinterpretado, tu ansiedad por hacer que entiendan. Pero déjame decirte algo que puede cambiar tus relaciones para siempre. La madurez emocional comienza el día que entiendes que no todo merece respuesta y que no toda batalla merece tu energía. He aprendido algo a golpes en la vida. Quien vive obsesionado con tener la razón, muchas veces perdió algo más importante, la capacidad de escuchar. Y una persona que no escucha no busca conexión, busca superioridad. Por eso hoy no vamos a hablar de cómo ganar discusiones. Vamos a hablar de cómo ganar paz, cómo proteger tu energía, cómo mantener tu centro cuando alguien intenta imponerse emocionalmente, cómo responder sin destruirte, cómo poner límites sin convertirte en aquello que te lastimó. Porque el verdadero poder no está en humillar a quien se cree superior, está en no permitir que su caos se convierta en tu caos. Quédate conmigo, porque lo que voy a compartir contigo no solo puede salvar relaciones, también puede salvar tu estabilidad emocional. Hay una batalla que muchas personas están peleando todos los días sin darse cuenta, la batalla de querer tener la razón en todo. Y escúchame bien, porque esto puede ahorrarte años de desgaste emocional. No toda discusión merece tu energía. Hay conversaciones que no nacen para construir entendimiento, nacen para alimentar egos heridos. Y cuando tú intentas convencer a alguien que solo quiere ganar, terminas perdiendo algo mucho más valioso que una discusión, pierdes tu paz. Yo aprendí esto de la manera más difícil. Durante años creía que defenderme era necesario, que explicar cada cosa era madurez, que aclarar malentendidos me daba control. Pero la vida me mostró algo incómodo. Muchas personas no están escuchando para comprenderte, están escuchando para responderte. Están esperando tu pausa para lanzar otro ataque, otra crítica, otra necesidad desesperada de sentirse superiores. Y mientras tú buscas conexión, ellos buscan validación. Ahí entendí que hay personas que no quieren la verdad, quieren sentirse correctas. Y cuando alguien necesita tener siempre la razón, la conversación deja de ser un puente y se convierte en una competencia. El problema es que mucha gente entra a esa competencia creyendo que está defendiendo su dignidad, cuando en realidad está entregando su estabilidad emocional. Porque el ego tiene hambre de reacción. Necesita que te alteres, que levantes la voz, que demuestres desesperadamente tu punto. Pero cuando tú eliges la calma, cuando eliges no entrar en todas las guerras, ocurre algo poderoso. Recuperas el control de ti mismo. Y el verdadero poder no es controlar a otros, es no perderte a ti mientras los demás pierden el equilibrio. Recuerdo una conversación que marcó profundamente mi vida. Alguien intentaba desacreditarme frente a otras personas. Hace años habría reaccionado impulsivamente, defendiendo cada palabra, buscando demostrar quién tenía razón. Pero ese día hice algo distinto. Guardé silencio, respiré y me hice una pregunta que cambió mi manera de relacionarme. ¿Quiero paz o quiero ganar esta discusión? Esa pregunta me salvó.
porque entendí que ganar ciertas discusiones significa perder tranquilidad, perder enfoque y perder energía que podrías usar para construir tu vida. La madurez emocional comienza cuando ya no necesitas demostrar constantemente cuánto sabes, cuánto vales o cuánta razón tienes. La gente segura no vive desesperada por convencer. Vive enfocada en conservar su paz interior. Y eso no significa permitir faltas de respeto. Significa elegir sabiamente dónde invertir tu energía emocional. Así que la próxima vez que alguien quiera arrastrarte a una batalla innecesaria, detente un segundo, respira, observa y pregúntate con honestidad, ¿esto merece mi paz? Porque hay discusiones que no se ganan hablando más fuerte, se ganan alejándote con inteligencia. Y el día que aprendes eso, dejas de pelear para demostrar valor porque finalmente entendiste cuánto vales. Hay personas que convierten cada conversación en una batalla porque en el fondo están peleando una guerra consigo mismas. Y esto es importante entenderlo, porque cambiará completamente la forma en que reaccionas frente a quienes creen que siempre tienen la razón. La mayoría de las veces no están discutiendo contigo por sabiduría, están discutiendo desde su herida. El ego no pelea para encontrar verdad, pelea para proteger inseguridades que no sabe cómo sanar. Cuando alguien necesita corregirte constantemente, imponerse en cada diálogo o invalidar todo lo que dices, muchas veces no está demostrando fortaleza, está revelando miedo. Miedo a no sentirse suficiente, miedo a perder control, miedo a no ser reconocido. Y el problema es que muchas personas toman esas actitudes como ataques personales sin darse cuenta de que el comportamiento ajeno casi siempre habla más de quien lo emite que de quien lo recibe. Yo tardé años en entender esto. Antes reaccionaba a todo. Si alguien me cuestionaba, sentía la necesidad inmediata de defenderme. Si alguien levantaba la voz, yo quería demostrar que también podía hacerlo. Creía que responder era señal de carácter, cuando en realidad muchas veces era falta de dominio emocional, porque una cosa es tener voz y otra muy distinta es vivir esclavo de la necesidad de reaccionar. La vida me enseñó algo poderoso. La sabiduría no siempre responde, muchas veces observa patrones, observa heridas, observa comportamientos repetitivos, porque cuando empiezas a mirar más allá de las palabras, descubres algo impresionante. La gente herida intenta controlar lo que no puede comprender. Y quien necesita controlar constantemente suele estar profundamente desconectado de sí mismo. Recuerdo una etapa donde alguien cercano cuestionaba cada decisión que tomaba. Todo era una crítica, una corrección, una necesidad permanente de demostrar superioridad. Durante mucho tiempo pensé que el problema era yo. Hasta que dejé de escuchar solo las palabras y empecé a observar el patrón, me di cuenta de que esa persona no solo discutía conmigo, discutía con todos. Necesitaba imponerse para sentirse importante. Necesitaba tener razón porque emocionalmente no sabía sostener la posibilidad de equivocarse. Ahí comprendí algo que cambió mis relaciones. No puedes sanar la inseguridad de alguien entrando en sus guerras emocionales. Porque cuando tú reaccionas impulsivamente, alimentas exactamente aquello que está buscando, resistencia. El ego necesita oposición para sobrevivir, pero la conciencia necesita observación para comprender. Por eso la estrategia no es atacar más fuerte, ni intentar humillar al otro con inteligencia. La verdadera estrategia es no engancharte emocionalmente. Escucha más de lo que respondes. Observa más de lo que reaccionas. Porque cuando tú aprendes a mirar el dolor detrás del control, dejas de tomar cada palabra como un ataque personal. Y eso no significa justificar comportamientos tóxicos. Significa proteger tu paz entendiendo que no toda agresividad nace del odio. Muchas veces nace del vacío emocional. Hay personas que nunca aprendieron a comunicarse desde la calma porque crecieron sobreviviendo desde el ego. Así que la próxima vez que alguien quiera imponerse desesperadamente, no reacciones de inmediato. Observa, respira y recuerda esto: las personas emocionalmente sanas no necesitan dominar cada conversación, porque quien vive en paz consigo mismo no convierte todo en una guerra. Hay una fuerza que muy pocas personas dominan
porque no hace ruido, no grita, no golpea la mesa, ni necesita imponerse para sentirse poderosa. Esa fuerza se llama calma. Y déjame decirte algo que aprendí después de muchos errores. La serenidad es una forma superior de poder, porque cualquiera puede reaccionar impulsivamente, cualquiera puede levantar la voz, cualquiera puede dejarse arrastrar por la emoción del momento. Pero mantener la paz interior mientras el caos intenta provocarte, eso requiere verdadero dominio emocional. Vivimos en una cultura que muchas veces confunde intensidad con fortaleza. Nos hicieron creer que quien habla más fuerte gana, que quien responde inmediatamente demuestra carácter, que reaccionar sin filtro es sinónimo de autenticidad. Pero la vida me enseñó exactamente lo contrario. Las personas más fuertes que he conocido no son las más agresivas, son las más estables. Son aquellas que pueden entrar en una tormenta emocional sin convertirse en tormenta también. Recuerdo una conversación muy difícil que tuve hace años. La otra persona estaba alterada, atacando, buscando provocar una reacción emocional en mí. Cada palabra parecía diseñada para sacarme de mi centro y sentía como mi ego quería responder, quería defenderse, quería demostrar que yo también podía herir con palabras. Pero en medio de ese momento entendí algo profundamente transformador. Si reaccionaba desde el impulso, perdería el control de mí mismo. Y cuando pierdes el control emocional, aunque ganes la discusión, ya perdiste algo más importante. Entonces hice algo diferente, bajé el tono, respiré antes de responder, dejé silencios incómodos y ocurrió algo impresionante. La dinámica cambió por completo, porque el conflicto necesita combustible emocional para crecer. Necesita gritos, resistencia, impulsividad. Pero cuando alguien responde con calma, el sistema de confrontación empieza a desarmarse. El ego espera pelea, espera intensidad, espera que entres al mismo nivel emocional. Por eso la calma incomoda tanto, porque una persona serena se convierte en espejo. Y el espejo obliga al otro a enfrentarse con su propia falta de control. La serenidad no es debilidad, es autocontrol consciente. Es decidir que tu paz vale más que la necesidad de reaccionar. Hay personas que intentarán confundirte, provocarte o hacerte sentir culpable solo para recuperar control emocional sobre ti. Y aquí está el peligro. Si respondes desde la rabia, les entregas exactamente lo que buscaban. Pero cuando tú eliges estabilidad emocional, recuperas poder. Porque el verdadero liderazgo no consiste en dominar a otros. Consiste en no permitir que otros dominen tus emociones. Por eso la práctica es tan importante. Respira antes de hablar. Baja el tono cuando el otro lo sube. No respondas inmediatamente cuando estés emocionalmente alterado. El silencio de unos segundos puede evitar heridas de años. La pausa es una herramienta espiritual. Te permite elegir conscientemente en lugar de reaccionar automáticamente. Y escucha esto con atención. Hay discusiones donde la calma gana más que cualquier argumento brillante, porque mientras el otro intenta imponerse, tú estás demostrando algo mucho más poderoso, que sabes gobernarte a ti mismo. Y quien aprende a dominar su reacción, deja de ser esclavo del caos ajeno. Hay algo profundamente agotador en intentar explicarte constantemente frente a personas que ya decidieron no entenderte. Y muchos viven atrapados ahí, desgastando su energía emocional, en conversaciones interminables, defendiendo su intención, justificando cada decisión y buscando desesperadamente que el otro finalmente diga, ahora sí te comprendo. Pero escucha esto con atención, porque puede liberarte de años de desgaste. Hay personas que no escuchan para comprenderte, escuchan para responderte. Y cuando alguien ya está cerrado emocionalmente, ninguna explicación será suficiente. Yo tuve que aprender esto a golpes. Durante mucho tiempo creí que si encontraba las palabras correctas podría arreglar cualquier conflicto. Pensaba que si explicaba mejor mis sentimientos, mis razones o mis decisiones, el otro finalmente entendería mi corazón. Pero la vida me enseñó algo incómodo. Cuando una persona está dominada por el ego, por el resentimiento o por sus propias heridas, no importa cuánto expliques, seguirá interpretando todo desde su dolor. Y ahí comienza el desgaste. Porque empiezas a repetir lo mismo una y otra vez.
cambias palabras, cambias tono, intentas ser más claro, más paciente, más comprensivo. Pero mientras tú buscas entendimiento, el otro sigue buscando tener razón. Y en ese momento la conversación deja de ser comunicación. Se convierte en una lucha silenciosa por validación emocional. Recuerdo una etapa donde intentaba explicar constantemente mis límites a alguien cercano. Cada vez que tomaba una decisión que esa persona no aprobaba, terminaba justificándome durante horas. Intentaba hacerle entender mis razones, mis emociones, mi proceso. Y cuanto más explicaba, menos paz sentía. Hasta que un día comprendí algo que cambió completamente mi manera de relacionarme. La verdad no necesita perseguir aceptación. Esa frase me golpeó profundamente, porque entendí que cuando tú sabes quién eres, cuando sabes tus intenciones y conoces tu verdad, no necesitas convencer obsesivamente a los demás para sentirte válido. Hay una diferencia enorme entre comunicarte con claridad y mendigar comprensión emocional. Eso no significa volverte frío o indiferente. Significa dejar de desperdiciar energía intentando abrir la mente de quien decidió permanecer cerrado. Porque la gente emocionalmente bloqueada no escucha desde la conciencia, escucha desde la defensa. Y cuando alguien está a la defensiva, cualquier explicación se convierte en amenaza para su ego. Por eso la estrategia es tan simple como poderosa. Explica una vez con claridad y luego permite que el silencio haga el resto. No conviertas cada desacuerdo en un juicio eterno donde tengas que demostrar tu inocencia emocional. No entres en el ciclo agotador de justificar constantemente quién eres. Las personas que realmente quieren comprenderte harán el esfuerzo de escucharte. Las que no, encontrarán confusión incluso en la explicación más clara. Aprende a reconocer cuando una conversación ya no está construyendo conexión, sino drenando tu paz. Porque hay momentos donde seguir explicando no es madurez, es miedo a no ser aceptado. Y cuando actúas desde ese miedo, entregas tu estabilidad emocional a la opinión ajena. Así que la próxima vez que alguien decida malinterpretarte, incluso después de haber hablado con claridad, no persigas aprobación. Respira, guarda silencio. Y recuerda esto, la verdad no necesita correr detrás de quienes eligieron no verla, porque quien vive en coherencia no necesita defender constantemente su esencia. Hay personas que creen que poner límites significa pelear, levantar la voz o generar confrontación. Pero la vida me enseñó algo mucho más poderoso. Los límites más fuertes no son los que hacen más ruido, son los que se sostienen con calma. Porque el respeto no se mendiga, se establece. Y el problema es que muchas personas, por miedo al conflicto, terminan permitiendo situaciones que lentamente destruyen su paz interior. Escúchame bien, porque esto puede transformar tus relaciones para siempre. Cada vez que toleras constantemente algo que lastima tu dignidad, estás enseñándole al otro cómo tratarte. Y no lo haces con palabras, lo haces con tu permanencia. La gente aprende cuáles son tus límites observando lo que permites repetidamente. Yo también tuve miedo de poner límites. Hubo una etapa de mi vida donde confundía paciencia con aguantarlo todo. Creía que callar para evitar problemas era madurez. Y poco a poco empecé a notar algo doloroso. Mientras más acceso daba a personas dominantes, más agotado me sentía emocionalmente. Porque hay gente que no busca conexión, busca control. Personas que necesitan invadir tu energía, discutir por todo, imponer constantemente su visión para sentirse superiores. Y cuando no sabes establecer límites, terminas viviendo atrapado en conversaciones circulares, intentando defenderte, justificando decisiones simples y explicando una y otra vez cosas que no deberían requerir explicación. Ahí entendí algo profundamente importante. Poner límites no es rechazar a otros. Es respetarte a ti mismo. La mejor manera de lidiar con alguien dominante no es competir por poder, es redefinir el acceso que tiene a tu energía emocional, porque las personas que viven desde el ego necesitan acceso constante a tu reacción.
Necesitan tu atención, tu desgaste, tu participación emocional para sostener sus dinámicas. Y cuando tú empiezas a retirarte con dignidad, el equilibrio cambia. Recuerdo una relación donde cada conversación terminaba convirtiéndose en un debate interminable. Todo tenía que discutirse, todo tenía que justificarse. Y durante mucho tiempo intenté resolverlo hablando más, explicando más, cediendo más, hasta que comprendí algo transformador. Algunas dinámicas no cambian con más palabras, cambian cuando tú dejas de participar en ellas. Entonces empecé a reducir conversaciones innecesarias, dejé de entrar en discusiones que no llevaban a ningún lado, dejé de reaccionar a provocaciones pequeñas y no lo hice desde el orgullo ni desde la indiferencia, lo hice desde el amor propio. Porque entendí que mi paz tenía más valor que la necesidad de convencer a alguien de respetarme. Eso es un límite real, no amenazas, no gritos, no discursos eternos. Un límite verdadero se nota en tus acciones, se nota cuando te retiras de dinámicas destructivas sin necesidad de hacer escándalo. Se nota cuando eliges la distancia emocional antes que seguir perdiéndote en conflictos innecesarios. Y escucha esto con atención. Un límite firme incomoda a quienes estaban acostumbrados a cruzarlo sin consecuencias. Por eso algunas personas reaccionarán cuando empieces a respetarte más, porque el cambio en tu energía rompe el acceso que antes daban por garantizado. Así que deja de explicar excesivamente por qué mereces respeto. No tienes que convencer a nadie de tratarte con dignidad. Aprende a retirarte de lo que constantemente roba tu tranquilidad. Porque al final, un límite firme vale más que 1000 explicaciones. Y quien realmente te valora no necesitará que sacrifiques tu paz para demostrar amor. Hay personas que hablan como si siempre tuvieran la respuesta correcta para todo. Corrigen cada detalle, cuestionan cada opinión y convierten cualquier conversación simple en una competencia silenciosa. Y muchos terminan admirando eso, confundiendo control con inteligencia, imponencia con sabiduría, superioridad con seguridad. Pero déjame decirte algo que puede cambiar la manera en la que ves a ciertas personas. Quien necesita tener razón constantemente, muchas veces no está demostrando sabiduría, está escondiendo miedo. Porque la verdadera inteligencia no necesita aplastar al otro para sentirse válida. La sabiduría escucha. La conciencia pregunta, la paz interior no compite todo el tiempo por demostrar superioridad. Y cuando alguien convierte cada conversación en una batalla de ego, no está buscando conexión, está buscando control emocional. Yo tardé mucho tiempo en entender esto. Hubo momentos en mi vida donde confundí personas dominantes con personas fuertes. Pensaba que quien hablaba más duro, quien discutía mejor o quien siempre tenía una respuesta rápida era alguien emocionalmente sólido. Pero con el tiempo descubrí algo completamente distinto. Las personas más sabias que he conocido no eran las que necesitaban ganar cada conversación, sino las que sabían escuchar sin sentirse amenazadas. Recuerdo una etapa donde trabajaba con alguien que siempre necesitaba corregir todo. No importaba el tema. Siempre había una forma de demostrar que sabía más, que entendía mejor o que tenía la razón absoluta. Y al principio yo caí en el juego. Intentaba defender mis puntos, explicar mis ideas, demostrar que también tenía conocimiento, pero mientras más competía, más agotado terminaba. Porque el ego nunca se sacia. Cuando alguien necesita dominar constantemente, no busca entendimiento, busca validación emocional. Y ahí entendí algo poderoso. No toda conversación merece convertirse en una lucha por quién tiene razón. A veces, la verdadera fortaleza está en no entrar al juego. Porque quien vive obsesionado con controlar cada conversación, ya perdió algo mucho más importante: la paz interior. Las personas emocionalmente sanas no necesitan imponerse todo el tiempo. Pueden escuchar opiniones distintas sin sentirse atacadas. Pueden aceptar diferencias sin convertirlas en amenazas. Pero quien vive atrapado en el ego interpreta cualquier desacuerdo como una pérdida de poder. Y por eso discute tanto, corrige tanto y controla tanto. La estrategia entonces cambia completamente.
En lugar de entrar en competencia verbal, aprende a observar la intención detrás de las palabras. Pregúntate, ¿esta persona busca conexión o solo quiere imponerse? Porque ahí está toda la diferencia. Y cuando descubras que alguien no quiere dialogar sino dominar, deja de competir. Empieza a hacer preguntas. Las preguntas revelan más que los enfrentamientos. Recuerdo una conversación donde alguien intentaba invalidar constantemente todo lo que decía. Antes habría respondido defendiendo cada punto. Ese día hice algo distinto. Sonreí con calma y pregunté, ¿necesitas convencerme o simplemente compartir tu opinión? El silencio que vino después dijo más que cualquier discusión. Porque las preguntas tranquilas desarman al ego, obligan a la otra persona a verse a sí misma, y cuando alguien vive desde la necesidad de control, pocas cosas incomodan más que un espejo emocional. No confundas entonces inteligencia con arrogancia emocional. No admires a quien necesita dominar todo el tiempo. La verdadera sabiduría no grita, no humilla y no compite constantemente por validación, porque quien realmente está en paz consigo mismo no necesita ganar cada conversación para sentirse valioso. Hay algo que la mayoría de las personas descubre demasiado tarde. No siempre pierde quien grita menos. Muchas veces pierde quien pierde el control de sí mismo. Porque el verdadero poder no está en dominar a otros, está en dominar tus propias emociones. Y escucha esto con atención, porque puede cambiar la manera en la que enfrentas cada conflicto de tu vida. Quien controla tus emociones, controla tu energía. Hay personas que saben exactamente cómo provocarte. Conocen tus heridas, tus inseguridades, tus puntos sensibles. Y muchas veces no necesitan levantar la voz para manipularte. Les basta con una palabra, una actitud o un silencio estratégico para alterar tu paz interior. El problema no es que intenten provocarte. El problema es cuando reaccionas impulsivamente y entregas tu estabilidad emocional en bandeja de plata. Yo aprendí esto de una manera dolorosa. Durante mucho tiempo confundí reacción con carácter. Pensaba que responder inmediatamente demostraba fuerza, que defenderme impulsivamente era una señal de seguridad. Pero la vida me mostró algo completamente distinto. Cada vez que reaccionaba desde el enojo, desde el orgullo o desde la herida, terminaba diciendo cosas que no representaban realmente quién era. Y al final del conflicto no me sentía poderoso, me sentía vacío. Recuerdo una conversación muy intensa donde alguien intentó humillarme públicamente. Sentí cómo mi cuerpo se tensaba, cómo mi mente buscaba una respuesta rápida para defenderme. El ego gritaba dentro de mí, respóndele ahora, demuéstrale que no puede hablarte así. Y en otro momento de mi vida lo habría hecho, pero esa vez decidí algo diferente. Guardé silencio unos segundos, respiré profundamente y esos segundos cambiaron completamente la dinámica. Porque la pausa tiene poder, la pausa rompe el impulso automático, te permite responder desde la conciencia y no desde la herida. Y cuando haces eso recuperas control sobre ti mismo. El problema de reaccionar impulsivamente es que conviertes al otro en dueño de tu estado emocional. Cada provocación empieza a manejar tu energía, tu paz y hasta tus decisiones. Las personas manipuladoras entienden perfectamente esto. Saben que si logran alterarte ya tienen ventaja emocional sobre ti. Por eso provocan, por eso insisten, por eso buscan tocar tus puntos débiles. Porque quien te hace reaccionar sin control empieza a dirigir tu energía. Pero cuando tú aprendes a hacer una pausa antes de responder, algo cambia profundamente. Tu mente deja de actuar en modo supervivencia y empieza a actuar desde claridad. Y eso incomoda muchísimo al ego ajeno, porque el ego espera impulsividad, espera drama, espera intensidad emocional. Lo que no sabe manejar es a alguien que permanece en calma mientras intentan desestabilizarlo. La práctica entonces es simple pero poderosa. Cuando sientas provocación, no respondas inmediatamente. Guarda silencio unos segundos, respira, observa lo que estás sintiendo antes de actuar. Esos pequeños segundos pueden evitar decisiones impulsivas,
palabras destructivas y heridas innecesarias. Y escucha esto con atención. No todo merece tu reacción inmediata. Hay batallas que se ganan simplemente manteniendo tu centro emocional. Porque cuando tú decides no entregar tu paz al caos ajeno, recuperas algo mucho más importante que tener razón. Recuperas autoridad sobre ti mismo. Y quien aprende a dominar sus emociones, deja de ser prisionero de las provocaciones de los demás. Hay momentos en la vida donde la respuesta más inteligente no es hablar más, ni explicar mejor, ni defenderte con mayor intensidad, sino simplemente callar. Y no ese silencio vacío de quien no sabe qué decir, sino ese silencio consciente de quien entiende que no todo merece ser alimentado con su energía. Porque el silencio también comunica, el silencio también responde, el silencio también establece límites. Y muchas veces dice mucho más que cualquier discurso bien elaborado. He aprendido algo con el tiempo. No todas las conversaciones están diseñadas para construir entendimiento. Algunas están diseñadas únicamente para desgastarte emocionalmente. Son discusiones circulares, donde no importa cuánto expliques, cuánto argumentes o cuánto intentes aclarar, la otra persona no está escuchando para comprenderte, está escuchando para sostener su postura. Y en ese tipo de dinámicas, hablar de más no te da claridad, te roba paz. El ego necesita resistencia para existir. Necesita choque, necesita reacción, necesita fricción emocional. Porque cuando encuentra oposición, se fortalece en la confrontación. Pero cuando no hay respuesta emocional, cuando no hay energía para alimentar el conflicto, empieza a perder fuerza. Es como si de pronto su escenario desapareciera. Recuerdo una etapa donde sentía la necesidad de responderlo todo. Si alguien me atacaba verbalmente, yo sentía que tenía que aclarar, justificar, explicar. Pensaba que el silencio podía interpretarse como debilidad o indiferencia. Pero con el tiempo entendí algo mucho más profundo. No responder no siempre es rendirse. Muchas veces es protegerse. Hubo una conversación en la que alguien intentaba constantemente llevarme a un nivel de discusión emocional. Cada palabra estaba diseñada para provocar una reacción. Y por un momento sentí la presión interna de entrar en ese juego, pero decidí algo diferente. No respondí al impulso, no alimenté la confrontación, me quedé en silencio. Y lo que ocurrió fue revelador. La conversación se desinfló sola, porque cuando no hay resistencia, el conflicto pierde estructura. Cuando no hay reacción, la manipulación pierde dirección. Cuando no hay energía emocional de tu parte, la dinámica simplemente se cae por sí sola. Y ahí entendí algo poderoso. El silencio no es ausencia de respuesta, es una respuesta superior. Es elegir no entrar en espacios donde tu paz se fragmenta sin necesidad. Es reconocer que no todas las personas están listas para un diálogo consciente y que insistir solo te arrastra a su nivel emocional. Aprender a retirarte de conversaciones que solo buscan desgaste emocional es una forma de madurez. No tienes que ganar cada discusión. No tienes que demostrar cada punto, no tienes que corregir cada malentendido. A veces tu paz vale más que tu necesidad de tener la última palabra. El silencio, cuando es intencional, expone más de lo que imaginas. Expone quién busca verdad y quién busca conflicto. Expone quién quiere crecer contigo y quién solo quiere desgastarte. Y sobre todo, protege algo que no se recupera fácilmente: tu estabilidad emocional. Porque al final, quien aprende a usar el silencio con sabiduría no pierde conversaciones, gana paz. Hay una verdad que incomoda al ego, pero libera al alma. No necesitas convencer a nadie de tu valor cuando tu vida lo demuestra con coherencia. Porque la autoridad real no se impone con palabras, se revela con acciones sostenidas en el tiempo. Y cuando entiendes esto, dejas de desgastarte en discusiones interminables tratando de explicar quién eres, qué sientes o por qué tomas ciertas decisiones. He aprendido que las discusiones pueden ser muy ruidosas, pero rara vez transforman a alguien. Puedes tener el argumento más sólido, la explicación más lógica o la intención más pura, y aún así, si la otra persona no quiere ver, no verá. Y ahí es donde muchos se pierden, en el intento constante de ser comprendidos por todos. Pero la vida me enseñó algo mucho más poderoso. La coherencia no necesita audiencia.
no necesita aprobación, no necesita aplausos. La coherencia simplemente se vive. Recuerdo una etapa donde sentía la necesidad de justificar mis decisiones constantemente. Si alguien no entendía mi forma de actuar, yo entraba en largas explicaciones intentando hacer ver mi punto de vista desde todos los ángulos posibles. Pensaba que si lograba explicarme mejor, lograría paz. Pero lo que realmente obtenía era agotamiento emocional. Hasta que entendí algo que cambió mi manera de relacionarme. Las personas no recuerdan lo que dices, recuerdan lo que haces de forma consistente. Ahí comienza la verdadera autoridad. Porque puedes hablar de respeto, pero si no te respetas a ti mismo en tus decisiones, tus palabras pierden fuerza. Puedes hablar de límites, pero si no los sostienes en la práctica, se vuelven negociables. Puedes hablar de amor propio, pero si tu vida no lo refleja, se convierte en discurso vacío. La coherencia es silenciosa pero contundente. No necesita explicarse porque se sostiene sola. Y cuando alguien ve una vida coherente, no necesita ser convencido. Empieza a reconocer por sí mismo lo que antes cuestionaba. La estrategia es simple pero profunda. Vive tus valores en lugar de defenderlos constantemente. En vez de gastar energía explicando por qué mereces respeto, vive de tal manera que el respeto se vuelva evidente. En vez de justificar tus principios, encárnalos en cada decisión cotidiana. Porque la gente puede discutir tus palabras, pero no puede discutir tus resultados. Y aquí es donde ocurre algo interesante. Cuando dejas de intentar convencer a todos, tu vida empieza a ordenar tus relaciones. Algunos se alejan porque no pueden sostener tu nivel de coherencia. Otros se acercan porque reconocen en ti algo que admiran. Y ambos movimientos son necesarios. Mantenerte firme en tus principios no requiere volumen, requiere constancia. Requiere disciplina emocional, requiere la capacidad de no traicionarte a ti mismo solo por encajar o evitar conflictos. Porque al final las palabras pueden ser interpretadas de 1000 maneras, pero una vida coherente no necesita traducción. Se entiende, se siente y se respeta. Y cuando tu vida habla con claridad, tus argumentos dejan de ser necesarios. Hay una idea que puede cambiar profundamente la forma en la que te relacionas con los demás. No toda cercanía es sana y no toda distancia es pérdida. A veces, alejarte emocionalmente no es frialdad, no es orgullo, no es castigo, es amor propio en su forma más madura. Porque entender esto es entender que tu energía mental y emocional no es infinita y no puede estar disponible para cualquiera que le exija sin cuidado. He visto a muchas personas confundirse en este punto. Creen que estar siempre disponibles, siempre accesibles, siempre dispuestos a explicar, a responder, a sostener conversaciones desgastantes es una forma de amor o lealtad. Pero con el tiempo descubren algo doloroso. No todos valoran ese acceso. Algunos lo usan, algunos lo desgastan, algunos lo convierten en un espacio de tensión constante donde el equilibrio emocional desaparece. Recuerdo una etapa donde me costaba mucho tomar distancia emocional. Pensaba que alejarme era abandonar, que poner espacio era perder conexión, que reducir interacción era una forma de rechazo. Y por miedo a eso me quedaba en dinámicas que constantemente drenaban mi paz.